Las 12 de la noche en la línea 7 del metro. Un joven graba con su celular el vagón vacío para mostrar que viaja completamente solo. Todo parece normal hasta que revisa el video. Entonces lo ve con terror, una sombra oscura caminando, pero él recuerda que en ese vagón solo estaba él. El tren avanza hacia Barranca del Muerto, un lamento agudo, inhumano apaga el sonido de los rieles. Cuando viajas tan tarde en el metro, ¿estás seguro de que vas solo en el vagón? Esto es El Narrador de Historias. El metro de la Ciudad de México no solo es un entramado de concreto y acero para mover a millones, es un pulmón que respira, historias olvidadas bajo la tierra. Con sus 195 estaciones, este coloso ha perturbado el pasado, abriendo agujeros donde los espíritus de los muertos parecen haber encontrado un nuevo hogar. Yo soy el narrador de historias y esta es la segunda entrega de El Último Tren. Hoy bajaremos a las profundidades donde la lógica se fragmenta y donde lo que acecha en la oscuridad no siempre paga boleto. Sube al convoy, pero no preguntes el destino, el tren ya arrancó y no hay vuelta atrás. Próxima estación, Zócalo. El Zócalo es el corazón palpitante de la ciudad, un lugar donde miles de personas transitan cada día, sin notar lo que hay bajo sus pies. Sin embargo, al caer la noche, la estación deja de pertenecer a los vivos y se convierte en un refugio para ecos del pasado. El aire se siente distinto, como si el concreto mismo estuviera reteniendo el aliento. Los trabajadores nocturnos describen un silencio absoluto, una quietud que solo se rompe por el parpadeo errático de las luces en los pasillos. Es en este vacío donde la realidad comienza a ceder. Hay algo que habita en esta estación, una presencia que los empleados del turno nocturno conocen simplemente como la sombra. Se manifiesta como una figura negra sin rostro y sin contornos claros que desciende lentamente por las escaleras hacia el andén. Lo más aterrador para quienes la han visto es la ausencia total del sonido. Sus pies no golpean el mármol, su cuerpo no desplaza el aire. Es una silueta de obscuridad pura que permanece y que parece absorber la escasa luz de la estación mientras avanza con una parsimonia espectral. Pero la historia del Zócalo es una más antigua que el mismo metro, y sus fantasmas también lo son. Algunos testigos aseguran haber visto a la figura de un hombre vestido con ropajes aztecas, un espectro que llora entre los muros de piedra. Se dice que la construcción del metro despertó a los guardianes de los antiguos lagos subterráneos que aún fluyen bajo las vías. Esta presencia se mezcla con las sombras modernas, creando un ambiente donde el tiempo parece haberse inundado, permitiendo que lo antiguo y lo contemporáneo convivan en la oscuridad del túnel. Entre los túneles que conectan Zócalo con Pino Suárez, los inspectores a veces se topan con un colega que no debería estar ahí. Se identifica como Víctor Castilla Platanov, un trabajador que da su nombre y número de empleado con total naturalidad. Los registros, sin embargo, cuentan otra historia. Platanov murió en 1989 tras ser arrollado por un tren en ese mismo tramo. Dicen que fue un hombre extremadamente disciplinado que incluso después de la muerte se presenta a trabajar puntualmente después de las 3 de la mañana, sin saber que su turno terminó hace décadas. Tanto la sombra como el inspector Platanov tienen el mismo destino final, el túnel que conecta hacia Pino Suárez. Este tramo es infame por sus historias de portales dimensionales y estaciones inundadas que fueron borradas de los planos oficiales. Los testigos observan con horror cómo las figuras atraviesan muros sellados o desaparecen en áreas donde no hay salida humana. Si alguna noche sientes que alguien baja las escaleras detrás de ti y no escuchas pasos, no te detengas. La sombra no busca tu boleto, busca que la acompañes al lugar donde el tiempo ya no existe. Próxima estación, Bellas Artes,
Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Bellas Artes es el monumento a la cultura, un espacio de mármol y relieves majestuosos. Pero bajo esa fachada de oro y arte, el metro oculta un ensayo eterno que nunca llega a su fin. Los guardias nocturnos reportan que entre la 1 y las 5 de la mañana, la estación se llena de una melodía que parece emerger de las mismas paredes. Es una voz femenina, fina y cargada de una tristeza que hiela la sangre a quienes deben patrullar los pasillos solitarios. A esta presencia la conocen como la Dama del Andén. No es una aparición física sino sonora. Su canto, a menudo identificado como fragmentos de "Oh mio bambino caro", resuena con más fuerza a medida que uno se interna en el transbordo de la línea 8. Quienes han intentado localizar la fuente de la música terminan en andenes vacíos donde el sonido parece rodearlos como si la cantante estuviera justo detrás de ellos, susurrando la melodía al oído. La leyenda cuenta que en los años 70, una talentosa cantante callejera solía presentarse en las afueras del Palacio de Bellas Artes. Su sueño era cantar en la gran sala, pero la tragedia la alcanzó a las puertas del metro cuando murió atropellada tras entonar su última nota. Desde entonces, su alma parece haber descendido a los túneles buscando completar esa actuación que la muerte le arrebató. Es un eco de ambición y dolor que se niega a ser silenciado por el paso de los años. Un testimonio perturbador proviene de un guardia que intentó registrar el canto con su radio de comunicación. Al reproducir la grabación, la voz de la mujer era clara, pero bajo su melodía se escuchaba algo más. Una voz masculina, profunda y gutural, que cantaba la misma pieza exactamente al revés. Esta distorsión sugiere que lo que habita en Bellas Artes no es solo un recuerdo, sino algo que ha sido deformado por algo que habita en la línea 8. Una zona donde los usuarios reportan lamentos que brotan de vagones vacíos. Y aún hoy, los micrófonos de seguridad a veces captan interferencias que suenan a música clásica en mitad de la noche. Los trabajadores evitan quedarse solos en ciertas áreas del transbordo, temiendo que la música se convierta en un grito. Si alguna vez transitas por Bellas Artes y crees oír una voz operística entre el ruido del tren, no busques al músico. Podrías descubrir que el concierto es solo para ti y que la cantante está lista para su nota final justo en tu nuca. Próxima estación, Mixcoac. Correspondencia con línea 12. Dirección, Tláhuac. Mixcoac es una estación común. Es uno de los puntos más profundos de toda la red. Se dice que su profundidad fue diseñada durante la Guerra Fría para servir como un sistema de búnkers nucleares para la élite política y empresarial de zonas como Polanco y Chapultepec. En esa obscuridad abismal, lejos de la luz del día, el ambiente se siente pesado y opresivo, como si el peso de la ciudad estuviera aplastando los túneles. Los operadores de la línea 7 enfrentan un misterio técnico recurrente entre la 1 y las 3 de la mañana. A pesar de que la estación está cerrada, los sensores de movimiento en las vías se activan con una frecuencia alarmante. Las alarmas de emergencia obligan a los conductores a frenar en seco, esperando encontrar a un intruso o un animal, pero al inspeccionar los rieles no hay rastros de vida, solo el calor residual de algo que acaba de pasar. Y cuando los técnicos revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para entender que activó la alarma, siempre encuentran la misma imagen perturbadora. Una figura humana aparece de la nada y corre a una velocidad sobrehumana por el centro de las vías. No tiene rostro definido y su cuerpo parece vibrar, como si el video no pudiera decidir si está ahí o si nunca estuvo. No entra por ninguna puerta, no sale por ningún vagón, simplemente se materializa en el túnel y corre con una desesperación que trasciende la pantalla. Algunos sugieren que este corredor eterno está vinculado a las estaciones fantasmas, que el plan maestro de 1985 nunca materializó.
Estaciones como Popocatépetl pertenecen solo en los planos, pero hay quienes creen que en sus túneles fueron construidos y luego abandonados en la oscuridad. El hombre que corre podría ser alguien atrapado en estos pasajes olvidados, intentando encontrar una salida hacia un ambiente que no existe en nuestro plano de la realidad. Quienes han visto a esta figura de cerca dicen que su energía es de puro terror. No parece ser un fantasma que busca asustar, sino una víctima atrapada en un bucle temporal de escape. Si alguna noche el tren se detiene sin motivo aparente en los túneles de Mixcoac, mira hacia la oscuridad de las vías. Si ves a alguien correr hacia el tren, no es para pedir ayuda. Es una señal de que algo mucho peor viene detrás de él, y el túnel no tiene salida para ninguno de los dos. Próximo arribo a la estación Hospital General. En la estación Hospital General de la línea 3 existe un elevador de servicio que parece tener voluntad propia. Sin que nadie presione los botones ni use las llaves magnéticas requeridas, el ascensor se activa durante las madrugadas. Baja con un chirrido metálico hasta un sótano técnico que oficialmente fue clausurado hace años. Para el personal de limpieza, ver las puertas abrirse solas en ese piso oscuro es el inicio de una pesadilla recurrente. Cuando el elevador llega a ese sótano olvidado, el ambiente cambia drásticamente. Testigos aseguran que la temperatura desciende tanto que el aliento se vuelve visible y el aire se satura con un olor penetrante a antiséptico y hospital antiguo. En el silencio del cubo del elevador se puede escuchar una respiración agitada, una lucha por aire que parece provenir de una presencia invisible que ocupa el espacio junto al testigo. La leyenda local habla de un paciente que, décadas atrás, murió dentro de ese elevador mientras era trasladado de emergencia al sótano para una cirugía. Se dice que su último momento de conciencia quedó impreso en los cables y el acero del ascensor. El elevador no está fallando, está repitiendo mecánicamente el último viaje de un alma que nunca llegó a su destino y que sigue esperando que las puertas se abran en el piso correcto. Pero el horror de Hospital General se extiende a las vías. Inspectores que han acudido a levantar cuerpos tras un suicidio reportan un fenómeno escalofriante. Antes de bajar a los rieles, ven a una persona en el andén que les habla con amabilidad o les da una instrucción clara. Al descender y descubrir el rostro del fallecido, se dan cuenta con horror de que es la misma persona con la que acababan de hablar arriba, como si el alma se hubiera quedado observando su propio final. El elevador de Hospital General sigue bajando solo todas las noches. Los técnicos de mantenimiento han revisado el sistema una y otra vez sin encontrar fallas eléctricas. Se dice que si alguna vez te encuentras frente a ese elevador y las puertas se abren sin que lo llames, no debes subir. Porque una vez que las puertas se cierran, podrías descubrir que no vas solo y que el elevador no se detendrá hasta que tú también te conviertas en un eco del hospital. Próximo arribo a la estación La Raza. Correspondencia con línea 5. El transbordo de La Raza es una prueba de resistencia para cualquier usuario. Un pasillo de 600 metros que parece no tener fin. En las horas de baja afluencia, el ambiente se vuelve desértico y muchos reportan la sensación de ser observados desde las rejillas de ventilación superior. Es un lugar donde el eco de tus propios pasos parece multiplicarse como si una multitud invisible caminara justo a tu lado, ocultándose en los puntos ciegos de los pilares. Lejos de la vista del público, en los talleres laterales de La Raza, descansa un enigma de acero, un vagón sin número cubierto por lonas gruesas y oxidadas. Fue retirado de circulación hace más de 10 años tras una serie de incidentes inexplicables. La orden para los trabajadores de mantenimiento es absoluta y sombría. No lo toques, no lo abras bajo ninguna circunstancia.
Durante las inspecciones nocturnas, los empleados han escuchado golpes violentos provenientes del interior del vagón sellado. Son golpes secos como si alguien estuviera pateando las puertas desde dentro para intentar salir. Al subir con linterna se encuentran el interior vacío cubierto de un polvo denso que no ha sido perturbado en años, lo que hace que los ruidos sean físicamente imposibles. Sin embargo, los golpes continúan resonando en la estructura hueca. Se dice que cuando este vagón aún circulaba, los usuarios reportaban que las luces se apagaban y al encenderse el vagón estaba lleno de pasajeros pálidos que no hablaban y que desaparecían antes de la siguiente estación. Algunos creen que este convoy está sintonizado con líneas que no aparecen en los mapas, como la mítica estación Transmisiones Militares, que supuestamente conecta el Zócalo con el Campo Militar 1 por vías ocultas. El vagón no es chatarra, es un vehículo que aún recorre mapas que el público no debe conocer. Incluso hoy, hay reportes de un tren vacío que circula a las 3 de la mañana de Zócalo a Allende sin detenerse en ninguna estación. Quienes se han quedado dormidos en el último tren de la línea 3 dicen haber despertado brevemente en un vagón oscuro que no reconocen ninguna parada, viendo a través de la ventana luces de estación que no aparecen en la red oficial. Al amanecer, las lonas del vagón sellado en La Raza aparecen removidas, como si lo que sea que viaja en él estuviera salido a caminar por los túneles una vez más. Dicen que el metro es solo concreto, acero y rutina, que los lamentos son aire atrapado en los túneles y que las sombras son simples juegos de luz. Pero después de escuchar estos relatos, después de los susurros en los elevadores de Hospital General y los golpes que provienen del vagón sellado de La Raza, queda una verdad imposible de enterrar. Algo más viaja con nosotros. Tal vez no tenga rostro, tal vez no compre boleto, pero sube contigo y te observa desde el extremo vacío del vagón. Así que la próxima vez que tomes el último tren, piensa bien antes de cerrar los ojos, porque podrías despertar en una estación de la que nadie regresa. Y si estas historias lograron inquietarte esta noche, ayuda a que el narrador de historias siga recorriendo los túneles. Si nos escuchas en Spotify, déjanos una calificación de 5 estrellas y suscríbete al canal. Si estás en YouTube, activa la campanita para no perderte los próximos relatos. También puedes seguirnos en Facebook, donde publicamos adelantos, misterios y donde la comunidad participa con teorías y experiencias. Y recuerda, la nueva sección Voces desde el Umbral ya está recibiendo los primeros testimonios. Si alguna vez viste algo, escuchaste algo o sentiste que no estabas solo, este es el momento de contarlo. Tal vez tu historia sea la próxima en cruzar el umbral. De momento yo me despido diciéndote yo soy el narrador de historias y que tengas buenas noches.